puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de ti. Un tremendo aplauso a nuestro Señor, amén, porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha bendecido como pueblo de Dios, de poder tener al aire un programa radial. Es un privilegio poder estar en estos medios, ¿cierto? Y poder compartir la palabra de Dios. Siempre agradecemos al Señor porque Él ha tenido misericordia, porque Él ha sido bueno y Él nos ha sostenido hasta el día de hoy, amén. Pero yo no estoy solo acá, está nuestra hermana Daniela Calfueque. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Pablo. Sean todos bienvenidos en esta mañana a este programa que ha sido de bendición, una puerta que Dios ha abierto para poder hablar de las grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios bendiga, le damos una cariñosa y cálida bienvenida a todos los auditores, hermanos en la fe que también están escuchando en esta mañana. Sea una gran bendición para todos ustedes el poder expandir la palabra de Dios a través de este programa y de esta radio. Amén. Y tenemos, ¿cierto?, al Señor de las perillas y de las teclas, nuestro hermano Fernando Rocha. También Él está aquí acompañándonos en esta mañana, poniendo ahí, mezclando la música, también trabajando para nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a alabar al Señor, y el hermano Fernando ya tiene algo preparado para él.
Decíamos al principio que es un canal tremendo. Yo creo que no dimensionamos nosotros el alcance que puede tener esta bendición que el Señor puso en nuestras manos. Amén. Y quisiéramos saludar a nuestros pastores, a nuestro pastor José, a nuestra pastora Paula. Queremos verles pronto también, ¿cierto? Y servir juntos, seguir sirviendo juntos al Señor. Saludamos a nuestra hermandad y a todos, ¿cierto?, quienes nos han o nos van a escuchar o nos van, ¿cierto?, a sintonizar el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Amén. Mandamos un cordial saludo a todos ellos, deseando que el Señor les bendiga grandemente. Si ustedes nos escuchan un poquito tartamudos, como tartamudé yo recién, es porque estamos un poquito nerviosos, porque queremos hacerlo bien y no somos muy campeones, ¿verdad? Pero el Señor nos va a usar. Hermana Dani, que el Señor te bendiga. Amén, amén. Así es, pues. Es el primer programa que estamos transmitiendo. Esperamos que podamos hacerlo todo con excelencia, porque esto primeramente es para nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda dirigir, nos dé las palabras apropiadas, nos dé el lenguaje necesario, ¿verdad? Para que Él nos capacite, para que seamos de bendición para todos los auditores. Así que yo le invito a que ahí en el lugar donde usted está pueda inclinar su rostro, en lo que esté haciendo pueda tener una intimidad con Dios, porque es importante dirigir nuestras palabras y estar en buena conversación con nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, te agradecemos, eterno Dios, por darnos esta oportunidad de poder, Señor, expandir el Evangelio de Jesucristo a través de esta plataforma, oh Dios. Amén. Gracias, Dios amado, porque usted ha dispuesto este tiempo, ha dispuesto, Señor, las personas necesarias, Señor amado. Gracias por usarnos, Señor, por darnos la oportunidad de evangelizar, Dios mío. Amén. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra voz, nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, habla a través de nuestras palabras. Danos, Dios mío, las herramientas necesarias, Señor, para poder, Dios mío, hablar de lo grandioso y maravilloso que eres tú. En esta mañana, Señor, te agradecemos por todos aquellos que están escuchando, Señor, la programación de esta mañana. Bendice a la mamita que está en su hogar con sus niños, a los hermanos que quizás están trabajando, a todos aquellos, Dios mío, que han sintonizado este canal en esta mañana. Bendícela a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amén. El Señor nos va a bendecir. Sabemos que este es el comienzo de algo poderoso. El Señor tiene planes, amén. Y qué bonito, ¿cierto?, poder entregar nuestra vida en las manos del Señor. Como dice nuestra hermana Daniela, es el Señor el que debe, ¿cierto?, o ponemos su nombre en alto. Queremos predicar a Cristo, queremos que otros conozcan también, ¿cierto?, del amor de Dios. Amén. Así que sabemos que este canal va a abrir una puerta, va a ser sin duda alguna un motivo de bendición. Amén. Vamos con otra alabanza, hermano DJ Fernando Rocha. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno,
Amén. Dice la palabra en el Salmo 133: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. A veces la gente dice: ¿y por qué van tanto a la iglesia los evangélicos? Pero hay una bendición poderosa, porque cuando los palitos se salen de la fogata, se van enfriando. Entonces nosotros nos arrimamos a Cristo. Amén. El deseo es que esa fogata tenga más palitos y otros puedan conocer a Cristo. Amén. ¿Es así, hermana Dani, o no? Amén, amén. Ese es el propósito de este programa también, a través de los devocionales, poder conocer más a Jesucristo, que también otros experimenten lo que nosotros hemos vivido como hijos de Dios, como hermanos en la fe. Un tema muy importante es la oración, ¿cierto, hermano Juan Pablo? Amén. La oración es vital para el ser humano. El otro día estaba leyendo en el libro de Génesis cuando habla de la torre de Babel, y Babel significa confusión. Entonces la comunicación es tan importante, y nosotros tenemos un Dios que nos responde, un Dios que habla con nosotros, no solamente nos escucha. Entonces, en el caso de Babel hay un lenguaje, cierto, de confusión, pero cierto, nosotros si oramos a Dios, podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Qué importante es esto, porque conocemos a un Dios grande, conocemos a un Dios vivo. Amén. Y ese Dios quiere que tú te comuniques con Él. Amén. Ese Dios quiere escucharte, así como uno quiere escuchar a sus hijos, ¿cierto? El Señor también nos quiere escuchar. Amén. Amén. Sí, es muy importante estar en contacto, en comunicación con nuestro Dios, porque a cuántos no ha cambiado el curso de nuestra vida la oración. Amén. Ha sido algo maravilloso e inexplicable, como muchas veces el poder de Dios se ha manifestado a través de ella. Yo creo que más de algunos de los que están escuchando en esta mañana han experimentado en sus vidas un cambio a través de esta oración. Amén. Incluso hay personas que han pedido oraciones por cosas quizás podemos decir pequeñas. Cuando nuestros hijos se enferman, oramos por sanidad. Cuando tienen fiebre, y le pedimos al Señor que obre en ellos y les sane, y Dios lo hace. Y tantas otras cosas también que podemos ver que Dios ha hecho verdaderos milagros a través de la oración. Amén. El Señor responde, incluso dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros pedimos caprichos, sí, y el Señor es tan bueno que a veces hasta esos caprichos nos lo da. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Lucas. Hay una palabrita, una pequeña palabra que el Señor tiene para nosotros en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Vamos a darle lectura en esta mañana, porque queremos seguir profundizando en lo que Dios hace a través de la oración. Dios obra de muchas maneras, y una de ellas es a través de la oración. Lucas 22 del 39 al 46, para que estén atentos, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén.
Mire cómo es el Señor, hermano Juan Pablo, que antes de él ir a orar en lo privado, ¿verdad? En el monte, les advirtió a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Y imagínense cómo hubiera cambiado el curso de sus vidas si el Señor no le hubiera hecho esa advertencia. También lo hace con nosotros en lo cotidiano. Yo buscaba el significado de la tentación y decía que es algo muy atrayente, que a veces es el impulso de hacer o tomar algo que puede ser atrayente, dice, pero puede resultar inconveniente, o sea que no es algo favorable para nosotros. Y el Señor Jesucristo, eso era lo que estaba advirtiendo a sus discípulos. También en la actualidad, la oración puede hacer apartarnos de muchas cosas. La tentación es una de tantas, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Es importante el consejo, como dice nuestra hermana, la advertencia que Cristo le hace a sus discípulos, porque la tentación, todos tenemos tentaciones, todos tenemos momentos, ¿cierto?, en los que somos tentados, ¿cierto? Ahí dice la palabra que Satanás también dice, pide a Pedro para zarandearlo. Entonces, somos zarandeados, somos tentados, somos probados, es probada nuestra fe, y en todos los casos, ¿cierto?, la oración, ¿cierto?, es Dios el que nos responde, el que nos bendice. A mí me hace, ¿cierto?, mucho sentido el versículo 44, y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Así es. Humanamente, uno tira la esponja. Así es, a veces nos cuesta orar. A veces estamos medio flojitos, ¿verdad? Nos cuesta arrodillarnos o mantener una oración fluida con el Señor, pero cuando estamos pasando procesos difíciles, increíblemente nosotros nos entregamos por completo al Señor y Él cambia el curso de nuestra vida porque sabe que en cierta manera si nos estamos desviando o no estamos en un buen lugar, en un buen camino, Dios toma a personas para que oren por nosotros o nosotros orar para ellos, para que el curso de sus vidas cambie. Podemos verlo en gran manera cuando Dios obra a través de la sanidad y hay personas con enfermedades de muerte o enfermedades no graves, pero su vida, el curso de su vida ha cambiado porque Dios les ha sanado y les ha restaurado, sobre todo con aquellos que han pedido una segunda oportunidad. Es un cambio de vida a través de la oración. ¿De qué manera la oración puede transformar el curso de nuestra vida, hermano Juan Pablo? Tremendo, porque la respuesta del Señor es potente. Amén. Amén. Quisiera compartir, dice la palabra en Santiago, amén. Dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Que dice, haga oración, ¿cierto? Vamos a centrarnos en la oración, ¿cierto? Y dice, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? ¿Cierto? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y ahí apunta la respuesta a la consulta de nuestra hermana Dani, y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y esto es importante, dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, potente. Ahora, ahí dice que la oración no recae sobre el enfermo. Entonces la palabra nos manda a orar los unos por los otros. Y ahí se ve el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros, a lo mejor nuestros hijos no pueden orar, o el enfermo en este ejemplo, pero hay otro que está orando por él. Amén. El Señor es sabio. Amén. Vemos tantos ejemplos en la Escritura y uno de ellos que me gustaría destacar es Ana. Me gusta mucho la historia de Ana, porque es un ejemplo de una entrega a través de la oración, pero impresionante. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 1, 10 y 11, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Imagínense, hermano Juan Pablo, no tenía cualquier sentimiento, sino una amargura, dice la palabra, y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar
a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por sobre su cabeza. O sea, Ana no estaba orando de casualidad, ella no estaba dando cualquier palabra, sino que ella estaba con una aflicción, estaba pasando un momento muy duro, muy difícil, a causa de la esterilidad que ella tenía. Y mire lo importante de la oración de Ana, porque Dios escuchó su oración y concedió a ese hijo que ella tanto pedía, y por la cual también le prometió a Dios entregarlo. Entonces el curso de la vida de Ana cambió cuando Dios oyó, escuchó el clamor de ella y concedió esa petición que tenía. Amén. Y nosotros podemos ver a través de su hijo, ¿cierto? Hijo de Ana, cómo Dios le usó con un poder tan grande. Así es, pues. Imagínense que el curso de la vida a través de la oración puede cambiar cuando Dios concede las peticiones que hay en nuestro corazón, como decía también la palabra. También Dios nos da tantos ejemplos a través de la Escritura, muchas historias donde podemos ver grandes milagros, grandes proezas que Dios hace a través de la oración. Amén. Por ejemplo, a veces hay cadenas, ¿cierto? O hay pecados, o hay cadenas de maldición. Entonces yo recuerdo, ¿cierto?, a nuestra pastora que decía, hasta aquí nomás. Así es. De aquí yo no quiero que mis hijos reciban esa herencia muchas veces de nuestros padres. Y uno a través de la oración, ¿cierto?, se comunica con el Señor y uno dice, Señor, esto es lo que está en mi corazón, esto es lo que yo siento, ¿cierto? Y la palabra nos manda a ser sinceros con Él. Así es. ¿Cierto? La oración no es un rezo. Por supuesto que hay una oración modelo que es el Padre Nuestro, pero nosotros oramos, ¿verdad?, con un libre albedrío. Y la palabra dice que debemos acercarnos confiadamente, ¿cierto? Entendiendo que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, de que Cristo, ¿cierto?, está intercediendo por nosotros y de que Papito Dios se mueve a misericordia. Así es, pues, o sea, la oración trae libertad. Amén. Trae libertad al que está afligido, al que está oprimido. O sea, si hay alguien que está en drogadicción, Dios lo puede hacer libre y corta esas cadenas a través de la oración. Si hay alguien que está en alcoholismo, en depresión, Dios puede hacer libre, y Dios no tiene límite. No hay un límite para Dios para decir, no, yo no voy a escuchar esta oración, porque Dios es piadoso. En el libro de Juan, capítulo 11, versos 41 y 42, vemos un gran milagro que Jesucristo hace con la vida de Lázaro. Hermano Juan Pablo, yo creo que usted conoce bastante bien esta historia, cuando Jesucristo llega hasta donde estaba María y Marta, ¿verdad? Y una de ellas le reprocha prácticamente y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano estaría con vida, ¿verdad? Claro, y ahí se ve, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Él tenía otro plan, ¿cierto? Él quería probar ahí un milagro. Sí, exacto. Entonces, él llega hasta ese lugar y dice la palabra del Señor, entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, Jesucristo estaba en comunión con Dios, él permanentemente estaba hablando con su Padre. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, ese era el propósito de nuestro Señor, para que crean que tú me has enviado. Y ahí la oración de Jesucristo no tan solo hizo que removieran la piedra del sepulcro, sino que Lázaro, que ya había muerto hace 4 días, se pudiese levantar. Tremenda respuesta, sí. Porque, como bien dice nuestra hermana, ¿cierto?, no solo se movió la piedra, sino que hubo un milagro. Así es. Entonces Jesús dice, es para que, ¿cierto?, conozcan a Dios. Así es. Porque a Jesús no le costaba nada haber ido antes, pero fue necesario que así fuese, ¿verdad? Que así fuese, que eso sucediera, porque imagínense que la oración que nosotros hacemos hacia nuestro Dios Todopoderoso puede hacer cosas tan grandes como levantar a una persona que lleva 4 días fallecido. ¿Para qué? Para que todos creyesen en Jesucristo,
porque Él es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Y no es diferente ahora. Para nada es diferente, es exactamente lo mismo. La oración, siempre, el propósito de la oración es que nosotros creamos en Jesucristo y en aquel que lo envió a nosotros, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El Señor dice la palabra que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y siempre Él nos llama a orar. Ahora, hermana Dani, le hago una consulta. Yeah. ¿Cuándo nosotros debemos orar? En todo tiempo debemos permanecer en oración. Amén. Dice la palabra orar sin cesar. Sin cesar. O sea, cuando tú cesas ya estamos fallando. Lo pensé, hermano, porque dije, no voy a dar una respuesta errónea. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no ha cambiado, querido hermano Juan Pablo. Se me venía a la mente la historia de Elías, cuando oró para que caiga la lluvia. Hace unos días atrás estaba leyendo esta historia, pero fue el mismo Elías también que había orado para que haya sequía en ese lugar. Entonces dije, Señor, este Elías es muy caprichoso. Él había orado primeramente por la sequía, para que hubiera sequía en el pueblo, pero sabe que esto de la sequía trajo un tremendo desastre en el pueblo, que fue mucha hambruna y muerte. Entonces este varón Elías oró para que pudiese llover sobre la tierra y pueda irse todo ese desastre que había en la tierra, y Dios lo escuchó. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 y 42 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose a tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, tampoco hay como una forma o un método para orar, pero sí es importante siempre humillarse. Amén. ¿Verdad? Amén. Cierto, ahí ahora la palabra, antes de pasar a lo mejor a la humillación, porque a veces a lo mejor alguien que puede estar escuchando dice, pero es que eran hombres de la Biblia, claro, pero es que eran personajes tremendos. ¿Quién me va a escuchar a mí, el Señor? Entonces la palabra dice que Elías, y lo voy a leer textual, dice: era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como nosotros. Era como nosotros. Entonces dice que él oraba y el Señor le contestaba. Así. Entonces no es cierto nuestra fe, no es que nuestro nombre esté escrito en la Biblia, sino que el Señor nos escucha porque es el mismo Dios que le respondió a Elías. Ahora la palabra, cierto, ahí en Crónicas dice, y hay un versículo muy potente, dice, cierto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren. O sea, nuestra actitud es la que debe ser de humillarnos a los pies de Cristo, de buscar su presencia, cierto, de poder decir: papito Dios, mira, la embarré, pequé, Señor, pero yo me humillo ante ti, reconozco mis pecados. Y la consecuencia, en el caso de Elías, fue para el pueblo, porque el pueblo tenía sequía, cierto, y la palabra acá dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Entonces el beneficio de la oración no solamente es para mí, es para mi descendencia, es para mi entorno, y la respuesta es mucho más amplia de lo que yo pueda imaginar. ¿Verdad, hermana Dani? Amén. Qué maravilloso es saber que esto es los multibeneficios de nuestro Dios Todopoderoso. Me acordaba, hermano Juan Pablo, de una anécdota que tuve yo hace, yo creo que más de 2 años atrás. Yo estaba en mi trabajo y le pedí al Señor, quiero ir al culto, era un día jueves. Y lamentablemente yo siempre salgo tarde de mi trabajo y me pierdo los cultos en la semana, pero ese día tenía un gran deseo de poder llegar a la casa del Señor. Y yo oraba en mi trabajo, ahí, Señor, quiero ir al culto. Y salí temprano, pero yo lo decía en mi pensamiento, no era una oración como estructurada, como uno está acostumbrado a hacerlo en la casa o en la iglesia, pero yo hablaba con el Señor en mis pensamientos. Y ese día el jefe, como nunca cerró la empresa temprano,
Y yo venía en mi bicicleta rapidito a la casa y decía, gracias Señor, porque me escuchaste en algo que para mí era algo muy pequeño. Era algo quizás insignificante, pero para Dios significó mucho. Y eso la verdad es que siempre, siempre lo recuerdo, porque para Dios no hay cosas insignificantes. No hay oraciones pequeñas ni oraciones grandes, sino que para Dios es la importancia de que nosotros permanezcamos en Él. Y qué maravilloso permanecer todo el día conectados con Él, ¿verdad? Estar en nuestros pensamientos, hablando con Él, o en la intimidad quizás de una oración en la casa, en la iglesia, ¿verdad? Y qué maravilloso es saber que Dios está, como decía la palabra, en los momentos difíciles, como los que pasó el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. Amén. Yo creo que a todos el Señor nos ha impactado con una respuesta una vez, y quisiera, si me permite la hermana Dani. Sí, por supuesto. Y una vez me acuerdo que tenía hora al médico y me atrasé en el trabajo y salí muy tarde. Y desde mi trabajo hasta el hospital donde yo iba eran, no sé, tal vez era como una hora de viaje y salí muy tarde. Entonces yo decía, Señor, provee tú de un transporte, porque no tenía cómo ir. Había cuarentena, estábamos en medio de la pandemia. Y me acuerdo que pasó un taxi. Y haciendo memoria de esto, yo tenía para pagar el taxi. Eran 10, 15 mil pesos, pero yo decía, Señor, es muy caro. No quiero pagar 15 lucas en un taxi, Señor. Pon algo más barato, Señor. Porque de verdad que necesito llegar a tiempo. Y no quería gastar la plata en eso, ¿cierto? Y curiosamente pasó un colectivo y iba fuera de recorrido y se detuvo, ¿cierto? Y la persona me dice, ¿va a algún lugar? Sí, le digo, yo voy era en Alameda con Metro Ecuador. Entonces eran las choferes y un amigo que iban conversando y me dice, no, yo voy por ahí, me dijo, así que yo lo paso a dejar. Y ella tenía un montón de problemas, yo sin querer queriendo escuché todos sus problemas. Es muy típico en los colectivos y en los taxis. Sí. Y recuerdo que me bajé como 2 cuadras antes y yo le digo, oye, es muy amable, ¿cuánto le debo? Y me queda mirando con cara de sorpresa y dice, no, ¿cómo le voy a cobrar? Me dice, pero si usted me trajo, le digo yo, hasta acá, ¿cómo? Y ella me mira y me dice, usted debe ser muy bueno, dice, porque yo no sé por qué, pero no le quiero cobrar. Entonces yo le digo, mire, yo no soy nada de bueno, pero al Dios al que yo sirvo, Él es bueno. Amén. Entonces, como usted tiene hartos problemas, y yo le conté lo que había pedido ahí, ¿cierto? Si el Señor me escuchó a mí, también va a escuchar las peticiones que yo haga de usted. Entonces yo, ahí a lo mejor le voy a pagar, voy a orar por usted, y yo sé que el Señor también la va a bendecir. El tema, ¿cierto?, para hacerlo bien breve, es que todos nos fuimos gozosos porque ella también supo que yo iba a orar por ella, y yo me fui gozoso por la respuesta del Señor. Amén. Y porque me ahorré un pasaje también. Sí, pero mire qué maravilloso es el Señor, porque Él conoce nuestra necesidad. Amén. O sea, el poder de la oración y cómo Dios cambia nuestra vida a través de esta herramienta, porque yo creo que es una herramienta la oración. Amén. Sí, una herramienta muy poderosa como muchas otras que también nos da el Señor. Él puede obrar en milagros. Obrar en milagros que nosotros podemos decir hoy son cosas tan pequeñas o cosas insignificantes, pero Dios sabe y conoce cuáles son nuestras necesidades. Y a Dios podemos dejarle esas necesidades pequeñas como las grandes. Amén. 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 Yo meditaba, por ejemplo, a mí, yo no vi resucitar un muerto, no cayó fuego del cielo, claro. No hubo una lluvia como el caso de Elías. Pero en lo pequeño, ¿cierto?, el Señor muestra su poder. Sí, yo creo que muchos de los auditores deben también estar recordando muchas anécdotas, ¿verdad? Hay hermanos que nos están oyendo, vecinos, amigos, ¿verdad?, los que están escuchando. Yo creo que más de alguno de ellos se ha topado con situaciones similares, que quizás alguien ha orado por ellos o ellos han hecho un modelo de oración, ¿verdad?, y Dios les ha respondido. Yo creo que hay grandes testimonios entre ellos donde la oración ha hecho un cambio de vida, no tan solo en las personas, sino, como decía usted delante, en la familia, porque esto es como una red. Entonces, cuando Dios cambia la vida de una persona, no tan solo cambia la vida de esa persona, sino de los que están a su alrededor. Amén.
Eso es lo poderoso. Hay un impacto colectivo. Sí. Nosotros como iglesia somos testigos de un poderoso milagro que el Señor hizo en la vida de nuestro pastor. Amén. Amén. Y solamente es la mano de Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Si veíamos, por ejemplo, el caso de Lázaro, llevaba 4 días. 4 días. O sea, en buen chileno, estaba remuerto. Sí, sí. Y estaba pasado a muerto, dice la palabra, sí. Ya tenía olor a muerto. Entonces ahí uno no puede decir, no, a lo mejor durmió, no puede uno dormir 4 días sin comer, sin nada. Entonces es solamente el poder de Dios. El es poder solamente y la gracia de nuestro Dios que por piedad y por misericordia y por sobre todo por su amor, Él hace estas cosas maravillosas. Recordaba yo nuestro pastor José, que lo saludamos nuevamente, ¿verdad? Él es muy gracioso para contar sus anécdotas. Él decía que él cuando era más joven había escuchado por ahí que una señora, una anciana estaba orando por él, ¿verdad? Y él estaba humeando por ahí y esa oración surgió efecto en él. Y eso fue lo tan grande y poderoso que cuando hay una oración con fe, cambia la vida de la persona. O sea, la oración no es en vano, la oración tiene un resultado. Amén. Ninguna oración no es escuchada por Dios. El Señor escucha la oración. Ahora, cierto, la palabra, y a lo mejor para ti, si tú no escuchas y nunca a lo mejor has elevado una oración, cierto, hay un requisito que es la fe. Dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces dice la palabra, cierto, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. O sea, yo no puedo tentar a Dios en decir, por si acaso, cierto, por si, o sea, Dios no prueba, Él no nos da a nosotros a entender de que, cierto, o sea, él prueba de que sí existe. No nos da, cierto, a nosotros explicaciones, pero Él, cierto, la palabra dice, incluso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pone en duda su existencia. Entonces nosotros, si nos acercamos a Dios, nos acercamos con fe, creyendo de que Él está, creyendo de que su oído está presto para escucharnos y de que Él nos responde. Amén. Amén, así es. Quisiera también compartir con ustedes una oración que hizo Jesucristo por sus discípulos y que para mí fue tan importante porque cuando yo la leí, la sentí como que Jesús había obrado por mí. Y yo lo creo así en mi corazón. En el libro de Juan, capítulo 17, versos 12 y 15, porque ahí está un poquito saltado. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesucristo le está hablando al Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Mire qué maravilloso es Jesucristo, como habla con el Señor. Yo de repente soy medio atrevida para hablar con el Señor también. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, le dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo está hablando al Padre por nosotros. Amén. Él está intercediendo por nosotros para que nosotros en este mundo no nos perdamos. Y le dice al Señor, mira, a los que me diste yo los cuidé. Aquí están, ninguno se perdió. Y me encanta esta oración porque yo siento que Jesucristo está intercediendo por mí, ¿verdad? Yo decía gracias porque Jesucristo debe estar diciendo, mira, tú me diste a Daniela y yo la he cuidado. Ella está aquí. Tú me diste a Juan Pablo, a Fernando y mira, aquí están, no se han perdido. Qué maravilloso es saber que también nuestro Señor intercede por nosotros.
importante eso porque la Trinidad completa trabaja, ¿cierto?, a nuestro favor. Dice la palabra que Cristo intercede por nosotros, está a la diestra, ¿cierto? Y dice la palabra que el Espíritu Santo también gime, ¿cierto? Y intercede y nos lleva a Cristo. Y forma en nosotros a Cristo también. Y el Padre, ¿cierto?, no es ajeno a esta intercesión y se mueve a misericordia. Entonces, cuando uno ora al Señor, hay una atmósfera espiritual tremenda que se está moviendo. A veces uno ora y piensa que la oración no salió, ¿cierto?, de la pieza. Pero la oración conmueve, toca el corazón de Dios, ¿cierto? No porque uno sea, ¿cierto?, un super cristiano, un hombre de fe, claro. Pero el Señor mira, ¿cierto?, nuestra condición y se mueve a misericordia. Amén, porque Cristo y el Espíritu Santo, ¿cierto?, Él traduce nuestra oración, sí, ¿cierto? Y porque dice que nosotros ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo Él traduce, ¿cierto?, y Él mejora nuestra oración para que llegue a la presencia de Dios como algo, ¿cierto?, distinto. Y el Padre, que conoce nuestra necesidad, Él nos lo da, ¿cierto?, conforme a su voluntad, y renueva sus misericordias también sobre nosotros. Así es. Qué maravilloso es como Dios ha transformado nuestras vidas, querido hermano. Un día por nosotros también oraron, ¿verdad? Yo que no, como se dice en los términos cristianos, no vengo de cuna de oro, ¿verdad? El Señor tocó mi corazón desde muy pequeña y alguien oró por mí. Yo creo que también a usted le ha pasado, querido auditor, que alguien haya orado alguna vez por usted, ¿verdad? En los puntos de prédica, normalmente se acostumbra a orar por aquellas personas que están escuchando y también por las diferentes necesidades que puedan haber dentro de la congregación. El fin de todo esto y de este tema que hemos querido compartir con ustedes, queridos hermanos y auditores, es que usted sepa que a través de estas palabras, o sea, a través de una oración, de una comunicación que usted puede tener con Dios, su vida o la vida de otros pueda ser transformada. Que no es cualquier palabra, no es cualquier oración, sino que es un canal de intercesión para usted o para otra persona, que pueda ser de bendición para usted y para su familia. Amén. Amén. Ahora, si tú que nos estás escuchando quieres que oremos por ti, nosotros como iglesia, ¿cierto?, podemos orar. También te puedes acercar a nuestros templos, puedes, ¿cierto?, decirnos. A veces hay cosas que son más delicadas que de tratar, pero te puedes acercar, ¿cierto?, a alguna persona que tal vez sientas más confianza dentro de la iglesia. Y hay un grupo, ¿cierto?, de oración. Nosotros oramos, ¿cierto?, por las distintas necesidades que hay. Y sabemos, ¿cierto?, que Papito Dios nos escucha, que nuestro Dios nos responde. Gloria a Dios porque se abrió este canal de bendición, que también llegue a tus oídos, ¿verdad? Y también es para esto, es para acercarte, no solo al templo, no solo a nosotros, sino a Cristo. Amén. Amén, que tú puedas tener una comunión más estrecha con tu Creador. Amén. Amén, ese es el propósito de este canal de emisor, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que ustedes puedan conocer a este Cristo que no es el que está colgado en un comedor, ¿verdad?, sino que es algo más profundo, sino que es algo más personal, que este Cristo está aquí con nosotros, ¿verdad?, que se puede sentir a través de su Espíritu Santo, y que el mismo Dios que hizo un milagro hace años atrás, como lo dice la Escritura, también lo hace ahora. Nosotros en este momento estamos ubicados en la iglesia Las Bienaventuranzas 3. La dirección es Río Aconcagua 572. Es importante que si usted tiene una petición de oración y quiere que oren por usted puede acercarse a este lugar los días jueves después de las 7 de la tarde. Estamos haciendo cultos, ¿verdad?, todos los jueves a las 7 de la tarde, y los días domingos desde las 5:30 en este mismo lugar. Espero que haya sido de bendición para todos los oyentes, aquellos que haya sido
un tema en el cual puedan profundizarlo también en sus casas, puedan meditarlo y puedan ir sacando también sus conclusiones, ¿verdad, hermano Juan Pablo? Amén. Nosotros como iglesia, ¿cierto? Tenemos, hay harta variedad de temas, hay hartas sorpresas que quisiéramos compartir en el transcurso de los programas, ¿cierto? Deseando llegar a todo tipo de público. Nuestro mensaje es cristocéntrico. Amén. Amén. Nosotros predicamos a Cristo, queremos que Cristo, ¿cierto?, nazca en tu corazón, que Cristo, ¿cierto?, salga a tu encuentro, y el deseo nuestro es de poder bendecir tu vida. Si tú conoces a Cristo, si tú le sirves a lo mejor desde la cuna, es que tengas un devocional, es que tengas, ¿cierto?, una palabra que tan necesaria es en el medio de este tiempo. Cuando hay tanto consejo torcido, cuando hay tanta enseñanza aún tal vez adulterada, ¿cierto?, que la palabra pura llegue también a tus oídos. El deseo nuestro, y si tú no conoces a Cristo, es que puedas, ¿cierto?, reconciliarte, que puedas tener a Cristo en tu corazón. El deseo nuestro es ese. No queremos, ¿cierto?, que sea la radio más popular de Padre Hurtado, ni firmar autógrafos a la salida, sino que es poner el nombre de Cristo en alto. Amén. Eso es lo que nos congrega, amén. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos reúne. Amén, que el nombre de Cristo quede en alto en este lugar. Amén, como el nombre de la radio, las Bienaventuranzas 3 al servicio del Señor. Amén, amén. Nos ponemos al servicio del Señor. Y amén, pues estamos al servicio del Señor. Así que, hermano Juan Pablo, por favor, diríjanos ya en una oración para finalizar el tema del día de hoy. Tremendo tema salió, ¿no? Sí, salió amén. Potente. Poderoso. Sí, Papito Dios, te damos gracias porque hoy podemos meditar acerca de la oración. Lo vital que es, Papito, para nosotros el estar en un diálogo, en una oración contigo. Gracias porque tú tienes tus oídos atentos para escucharnos, tus oídos, Papito, prestos ahí para oír nuestro clamor. Ayúdanos a ser sinceros, a ser, Señor, y decir lo que está en nuestro corazón a ti. Señor, con sinceridad, como dice tu palabra, ir confiadamente. Ir, Señor, con lo que está ahí en el corazón, tal vez la alegría, la aflicción, la angustia. Señor, ahí veíamos ejemplos de hombres y mujeres angustiados que con aflicción se acercaban a ti. En esta hora pedimos, Papito Dios, que tú no solo bendigas nuestra vida, sino que bendigas nuestro entorno, que tú bendigas y sanes nuestra tierra, que tú bendigas nuestro país, que tú bendigas, Papito, a todos los que oyeren este programa. Que tú, Señor, seas impartiendo una bendición especial. Te damos gracias, Papito, porque tú das palabra también a nuestra boca. Porque tú, Señor, has honrado a nuestra hermana Daniela, que ella trae un tema tan tremendo, tan precioso. Gracias porque podemos ir a tu presencia y orar, Señor, a ti. Gracias porque tú nos escuchas y nos respondes y mueves tu brazo a nuestro favor. Te alabamos, Papito Dios, te bendecimos, te damos gracias por este servicio también radial y pedimos que tú también bendigas a nuestros queridos auditores. En el nombre de Jesús pedimos y te damos las gracias por todo, Papito. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Antes de finalizar, quisiera mandar un saludo. Hay una auditora, ¿cierto?, que es la señora Gladys Zúñiga. Ella es una compañera de mi trabajo y yo le dije perdón, que le iba a mandar un saludo. Aprovecho el micrófono también para saludar. Amén. Bendiciones. Dios bendiga a todos los auditores oyentes en esta mañana. Más fácil contigo, tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día, ya sí poder existir. No quiero ni pensar en una vida
Bien, ahora sí. Voy a mandar el saludo bien porque lo mandé bien carraspeado, ¿cierto? Un saludo a Gladys Zúñiga, ella es una señora de mi trabajo, una compañera, ¿cierto? Y deseo que el Señor le bendiga mucho, junto a toda su familia, y que también ahí ella se goce, ¿cierto? Y pueda conocer a Cristo y tener a Cristo en su corazón y no se pierda esta bendición. No sé si tengan algún saludo, alguna petición, algo que quieran mencionar. Bueno, saludar a nuestros fieles auditores, que yo sé que están ahí. Fieles desde ahora, ¿cierto? Claro, desde ahora, desde este día, que van a estar los días sábados y los días miércoles escuchando, ¿verdad? Instruyéndose en la palabra del Señor. El próximo miércoles, hermano Juan Pablo, también va a haber una programación. Sí, tenemos el miércoles a las 8 de la noche, 20 horas. Queremos hacer un estudio bíblico, tener temas también como el día de hoy. Y los días sábados tener temas devocionales para que tú también seas edificado. Así que te invitamos a sintonizarnos o aprender, ¿cierto? Ahí la aplicación en esos horarios. El miércoles a las 20 horas y el sábado a las 11 de la mañana. Amén, amén. Bueno, y darle gracias primeramente a Dios por darnos este tiempo de poder compartir con ustedes lo que nos ha entregado a nosotros. Así que un gran abrazo virtual, ¿verdad? Y un saludo muy grande para todos los que nos escucharon en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un hermoso día. Amén. Bendiciones. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo